Bienvenidos y bienvenidas. Con Camila, Daniel y Sofía tendrás una gran explicación acerca del comunismo. Así que comencemos. ¿Cómo surgió el comunismo? Bueno, los orígenes del comunismo se pueden encontrar en la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, titulada La teoría del valor. Básicamente trata de cómo el valor de las cosas no se mide por su precio ni por ley de demanda u oferta, sino que se mide por el tiempo necesario para su fabricación, es decir, por un tiempo, un trabajo individual, el tiempo que emplea cada una de las personas que intervienen en el proceso de fabricación. Pero los obreros solo perciben una parte del valor final de las cosas, el resto se lo queda todo el empresario. Esta idea política expresada por Marx dio un ascenso al comunismo, lo que conllevó a un desarrollo de la concepción moderna de comunismo como resultado de una revolucionaria lucha de clases. ¿Qué clases? El proletariado y la burguesía. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XIX. Es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías económicas y sociales forman una corriente del pensamiento que lleva su nombre, el marxismo. También fue uno de los padres del socialismo científico. Se conoció como el marxismo y dirigente socialista. Fue compañero de Karl Marx y contribuyó a desarrollar y completar su obra. Aportaron con la obra Manifiesto Comunista. Allí se dicen las verdades del comunismo, reflejando las bases del marxismo, y se destaca la historia de la humanidad, que ha sido una historia de lucha de clases. De acuerdo a la teoría comunista de Karl Marx, se dice que está el comunismo primitivo y el comunismo soviético. Donde si hablamos del comunismo primitivo, se puede decir que fue una de las primeras formas en las que surgió y se organizó la producción de bienes y servicios de una economía. Las primeras sociedades que formaron el comunismo primitivo llegaron 7000 años antes de Cristo, donde el comercio surgía a partir de tribus que buscaban la obtención del sustento. De este modo se puede asociar a que cada tribu era un tipo de mercado. Y también cabe resaltar que no existía la propiedad privada. Ahora, si hablamos de comunismo soviético, se puede decir que llegó durante el siglo XX. Fue una forma de gobierno y de economía donde se logró la educación elemental, la sanidad y la alimentación básica. También se destacaron grandes avances tecnológicos y sociales. Y cabe resaltar que el hombre y el pueblo perdió como el tabú hacia ellos y es donde surge el renacimiento. De este modo se potenció mucho la productividad y los tiempos de fábrica. Características del comunismo. Como he dicho anteriormente, se fundamenta en el marxismo. Toma a Marx y Engels como principales ideólogos. Las obras como El Manifiesto Comunista o El Capital también sientan las bases, no solo del comunismo, sino en este caso también del socialismo. Lleva el contrario a la propiedad privada. Eh, Eso tiene que ver más con los medios de producción, ya que considera que para garantizar la igualdad de clases, los medios de producción deben ser de propiedad pública. De esta forma no existiría una clase propietaria, la burguesía, que ya la hablamos, y la otra que es la trabajadora, el proletariado. Como tercera característica hay un ideario comunista que promueve la conciencia de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo es visto como la expresión de su clase. Se muestra contrario al individualismo promovido por el liberalismo y el sistema capitalista. Por último, garantiza una sociedad igual, que, que es necesaria una acción política que los rija. En este caso, un unipartidismo, un único partido que integre a todos, además de rechazar otras ideologías. El comunismo tiende a apartar de la vida pública mediante persecución o ilegalización a partidos opositores del partido único. Dentro de las corrientes comunistas está el leninismo, la cual fue liderada siempre por el líder ruso Vladimir Lenin, quien consideraba que la implementación de un partido comunista en la clase obrera era muy útil, ya que ellos siempre necesitaban estar instruidos para siempre sacar el máximo rendimiento de su productividad en las operaciones. Impulsó el movimiento obrero desde una fundamentación socialista a largo plazo. Así también actualizó el concepto del capitalismo y de este modo se dio la concepción del manifiesto comunista. Y finalmente hubo cero tolerancia al modelo capitalista.
ya que justificaba que no existía ninguna manera de vivir bien bajo ese régimen capitalista. Así también es como se acaba la dictadura al proletariado. Como otra corriente comunista se encuentra el maoísmo, liderada por Mao Zedong de la República de China, quien decía que el campesinado agrícola chino era el motor del país y que abajo tenían que ir las clases. Sin embargo, también apoyaba al sector burgués y empresario, decía que era una parte de la sociedad necesaria y redirigible hacia la revolución. Si bien es como actualmente el maoísmo ha sido la ideología económica que ha impulsado a China a llegar al comercio internacional. El trotskismo también es una corriente comunista, liderada por el ruso León Trotsky. Su principal fundamento era que la revolución debía ser impulsada a nivel internacional. De este modo, según el trotskismo, era la única manera de lograr la instauración y éxito del comunismo. Este movimiento se opone rotundamente a la burocracia. También impone que las estructuras del poder deben ser democráticas y cambiar constantemente. Actualmente los países que aún aplican este movimiento son Argentina, Francia y México. El comunismo es un sistema social sin clases con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. En otras palabras, promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Actualmente, para muchos, el comunismo es un sistema político y económico que dejó de existir con la caída de la Unión Soviética, de la URSS, pero para otros aún representa un gran peligro, una gran amenaza, especialmente para los sectores más conservadores y de derecha. Es tomado como una corriente de izquierda que cree en la redistribución aún, pero se aleja mucho de la ortodoxia del marxismo. El comunismo actualmente es un sistema social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. En la fase más alta del comunismo, el carácter social directo del trabajo y la producción quedarán firmemente establecidos. Los países que son un ejemplo de cómo se maneja un país comunista actualmente son Vietnam, Laos, China, Corea del Norte y Cuba. Las críticas más relevantes respecto a esta ideología son que no existe un mercado libre de comercio, también que solo es posible un sistema comunista mediante una revolución violenta, puesto que los empresarios y capitalistas no permitirían desprenderse de su ganancia ni de sus propiedades.